Bueno, iniciamos con el capítulo 1, Significación histórica del siglo XV del libro Historia Universal para las licenciaturas en Administración Militar y Seguridad Pública. Iniciamos con el subtema de El mundo se agranda, los descubrimientos geográficos, las conquistas y colonizaciones. Iniciamos con el primer subtema El mundo se agranda, los descubrimientos geográficos. Aquí tenemos tres secciones que son los descubrimientos geográficos y la expansión europea. Después tenemos la caída de Constantinopla y después los pioneros de la exploración. Iniciamos con el descubrimiento geográfico y la expansión europea. La influencia del Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Pues en términos simples es un movimiento cultural, artístico, científico, etcétera, que surgió en Europa occidental. Solo quédense con eso, con que fue un movimiento cultural, pero importante porque marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Y el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Pues en términos simples es un sistema económico social que se caracteriza por las propiedades privadas, en términos simples. Y también en el mercado libre y los beneficios económicos. Es más o menos eso. Bueno, por estas dos influencias, impulsó a Europa a proyectarse hacia nuevas regiones o nuevos, rutas comerciales, ¿no? A finales del siglo XV. El objetivo principal era encontrar una nueva ruta comercial con el Oriente, descubrirla básicamente. Ahora seguimos con la caída de Constantinopla. En 1453 los turcos otomanos se apoderaron de Constantinopla, lo que actualmente hoy es Turquía, cerrando la ruta de las especias. ¿Qué es la ruta de las especias? Pues en términos históricos, era una ruta marítima y terrestre que conectaba el oriente de Asia con Europa, principalmente a través de los océanos Índicos y Pacíficos, así como el Mar Rojo. Y en consecuencia, pues forzó a los centros comerciales a moverse del mar Mediterráneo al Océano Atlántico. Seguimos con los pioneros de la exploración. Portugal y España se convirtieron en el punto de partida de estas nuevas exploraciones geográficas, liderando el camino hacia el descubrimiento y colonización de nuevas tierras. Básicamente estaban buscando descubrir nuevas tierras, ¿no? Los dos estaban en una competitividad, pues, si así podríamos decirlo. Continuamos con el siguiente subtema, son las técnicas de navegación. En aquella época, obviamente. Primero seguimos con los avances tecnológicos, como puede ser la carabela, se empezó a usar desde el siglo XIV con velas triangulares. Básicamente la modificación al barco era que solamente le añadían velas triangulares y eso resultaba más efectivo. Después tenemos los portulanos y cartas de marea, mapas detallados de las costas conocidas, básicamente como cartas náuticas, ¿no? Pues seguiríamos con las brújulas. Se adaptó la aguja imantada para la orientación alta mar. Pues como una brújula, ¿no? Todos sabemos cómo funciona una brújula, que te muestra las diferentes direcciones que hay, ¿no? Este, oeste, norte, sur, así. Después seguiríamos con la astrolabio y ballestilla, instrumento para calcular la latitud y la posición. Básicamente es solo eso, calcula la latitud y la posición del, de los navegantes o marineros en este caso. Continuamos con la Escuela de Sangres, fundada por el príncipe Don Enrique de Portugal, un centro de estudio científico donde se perfeccionaron las técnicas de navegación y cosmografía. Todos estos avances en la arquitectura naval hicieron posibles los viajes de larga distancia a partir de la segunda mitad del siglo XV. La gran mejoría que ofrecía esta escuela es que el aprendizaje era formal más prácticas en la escuela y que los viajes cortos llegaban de 1 a 2 meses y la gran ventaja serían los viajes largos que ahora podían llegar hasta un año. Antes de la escuela,
Lo máximo que se podían llegar era meses y semanas. Ya con la adaptación de esta escuela se pueden llegar a viajes de hasta un año. Y uno de los objetivos que tenía la escuela era la exploración, cartografía, navegación y las técnicas avanzadas, ¿no? Para navegar. Continuamos con los viajes portugueses. Iniciamos con las exploraciones portuguesas. Portugal, por su ubicación geográfica, estaba en una posición ideal para buscar una nueva ruta a la India, bordeando la costa africana. El camino a las Indias. 10 años después de Bartolomé Díaz Vasco de Gama, descubrieron la ruta marítima a las Indias Orientales. La ruta a las Indias Orientales era una ruta marítima y terrestre que conectaba el Mediterráneo, Europa y Europa con Asia, básicamente. Se utilizaba pues para comercios de especias y otros bienes, ¿no? De Asia oriental y sudoriental, básicamente. Con este logro, Portugal extendió su influencia comercial desde África hasta Asia, abarcando desde Arabia hasta Japón. Pues básicamente la ruta de las Indias Orientales fue un logro para Portugal porque extendió su influencia a el continente africano hasta Asia. Y a nuestro lado derecho podemos ver las rutas africanas hacia el este. Pues básicamente son las rutas que atravesó Portugal a través de los años. Rutas importantes para su historia, básicamente. Como en 1434 llegaron a Cabo Bojador. Pues esto fue importante porque abrió la ruta hacia el sur de África y tiempo después facilitaba la exploración de Cabo Verde y Cabo Blanco. Son así, por así decirlo, las rutas más importantes que descubrió Portugal. El descubrimiento de Cabo Blanco y Cabo Verde, 1442 a 1445. Conocieron Sierra Leona y el Congo, 1462 a 1471, y Bartolomé Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza, originalmente llamado Cabo Tormentoso. Aquí metemos una pequeña pausa comercial para invitarlos a todos a suscribirse, dándole like al video y activando la campanita para al momento de subir un nuevo video estén al pendientes y estudien lo más rápido posible para tener un mejor desempeño en su examen cultural. Muchas gracias. Después de esa pausa comercial continuamos con los viajes españoles. Iniciamos con las exploraciones de España. Ante los descubrimientos de Portugal, los mencionados anteriormente, España también con salida al Atlántico, una buena posición geográfica también, decidió buscar una nueva ruta a las Indias, navegando hacia el oeste, y esta idea se basaba en la tierra renacentista de que, obviamente, la tierra es esférica. Seguidamente, continuamos con el plan de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, un navegante genovés, propuso este proyecto a la corona española en abril de 1492. Firmó con los reyes católicos las capitulaciones de Santa Fe, que era un contrato, la cual establecía los términos de la expedición. Pues los términos de la expedición eran el primero, que se nombró a Colón almirante del mar Océano, básicamente que era el encargado de toda la flota. Segundo, se le nombró virrey y gobernador de las islas y tierra firme a las cual llegara. 3. Le correspondería la 10ª parte de toda la ganancia económica. 4. Aportaría la 8ª parte de los costos de la expedición, o sea, como la expedición fue financiada por los reyes, él por las tierras descubiertas tendría que dar la 4ª parte. Y como quinta tendríamos que él tendría derecho a proponer candidatos para oficios o funcionarios.
Continuamos con el descubrimiento de América. El viaje, primeramente. La expedición de Cristóbal Colón partió del puerto de Palos de Mayor, España, el 3 de agosto de 1492. La dirección cartográfica estaba a cargo del piloto Juan de la Casa. El primer desembarco ocurrió en la madrugada del 12 de octubre de 1492. La expedición tocó tierra en una pequeña isla a la que Cristóbal Colón nombró San Salvador, que actualmente es las Bahamas. Las exploraciones y asentamientos. Exploraron las costas de Cuba y las islas de la Española, actualmente Haití y República Dominicana. Una de las embarcaciones de la Santa María encalló y con sus restos se construyó el fuerte de Navidad, que básicamente sirvió como una fortificación y asentamiento temporal para los españoles para protegerse y controlar la zona. Un dato curioso es que se llamó Fuerte Navidad porque eran épocas navideñas. Ahí dice que fue la primera fundación occidental en las nuevas tierras porque básicamente venían del occidente y pues ahí se quedaron, ¿no? Ahí construyeron su base. Y continuamos con el regreso a España. El regreso a España se completó el 15 de marzo de 1493. Colón llamó a las nuevas tierras indias y a sus habitantes indios. Por último, el reparto de territorios. El Papa Alejandro VI, en mayo de 1493, repartió los territorios entre España y Portugal. Posteriormente, el Tratado de Tordesillas en junio de 1494. El motivo de este tratado fue para evitar conflictos entre ambos reinos y se trazó una línea imaginaria a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Básicamente en esta división España podía explorar y colonizar todas las tierras al oeste de esta línea y Portugal podía hacer lo mismo pero todas las tierras al este. Y esto generó que pues Portugal se quedara con la actual Brasil, mientras que España se quedó con la mayoría de América. Por eso en Portugal se habla, perdón, por eso en Brasil se habla portugués y en América se habla español. Bueno, en Estados Unidos se habla inglés, pero eso es otro tema. Este tratado fue importante porque fue clave para la expansión europea por todo ahorita sería México, ¿no? Y también para Portugal, que se expandió en el actual territorio de Brasil. Continuamos con los viajes menores, expediciones de España, Portugal e Inglaterra, realizadas después del primer viaje de Colón, y hasta 1522, año en que se confirma la esfericidad de la Tierra, pues que la Tierra es una esfera, ¿no? Antes creían que la Tierra era plana, hasta 1522. Las expediciones principales fueron pues obviamente la de Cristóbal Colón. Realizó 3 viajes más, en 1493 a 1502, explorando las islas del Caribe y la costa de Centroamérica. En 1497, Vicente Llanes Pinzón y Pedro Álvarez Cabral en 1500 llegaron a la costa oriental de Sudamérica. En 1500, Juan Cabot, bajo la bandera de Inglaterra, exploró la península de Labrador, que está ubicada en el noreste de Canadá, entre el Océano Atlántico y la bahía de Hudson. Esta exploración surge en el siglo XVI por portugueses, franceses e ingleses que estaban buscando rutas hacia Asia y de pescas en el Atlántico Norte. Su importancia fue que es una zona rica en peces de bacalao y focas. También sirvió como puntos de referencia y puertos temporal para exploraciones hacia el norte y el interior del continente. Y Alonso de Ojeda y Américo Vespucio, entre 1502 y 1504, recorrieron parte de la costa de Brasil.
Américo Vespucio y el nombre del continente. Vespucio documentó sus viajes describiendo las tierras y los nativos. En 1507, el cartógrafo Martin Waldseemüller publicó un libro llamado Introducción a la Cosmografía y basándose en los escritos de Vespucio, propuso nombrar a este nuevo continente América, que por eso actualmente el continente se llama América por Américo Vespucio, perdón. Seguimos con conquista y colonización. España. En medio siglo, España conquistó los pueblos más avanzados de América, como los mexicas y los quechuas, y ocupó 2/3 del continente. Por otro lado, Portugal en 1530 tomó posesión de Brasil. Inicialmente estableció factorias, que en términos simples las factorias son establecimientos comerciales y de almacenamiento, y luego las organizó como capitanías para extender su influencia. Que las capitanías es un sistema de organización territorial y administrativa que viene de ese nombre porque son gobernadas por capitanes que la rigen, ¿no? Básicamente. Continuamos con Inglaterra. La reina Isabel autorizó a Sir Walter Raleigh a explorar la costa atlántica de Norteamérica. En 1585, Sir Raleigh fundó Virginia, la primera colonia inglesa. De ahí es donde se habla inglés en Estados Unidos. El proceso de colonización impulsados por expediciones, compañías mercantiles y grupos religiosos, dio origen a las 13 colonias que serían la base de Estados Unidos. Por otro lado, Francia, debido a conflictos internos y externos, Francia se unió tarde a la colonización. Samuel de Champlain exploró la parte norte del continente y fundó Quebec en 1608. Quebec es una ciudad de Canadá. Y el núcleo de la colonización francesa. Más tarde, Cavelier de la Salle encabezó una expedición a la región que bautizó como Luisiana. Para finales del siglo XVII, los franceses ya habían explorado los Grandes Lagos y fundado fuertes como el de Detroit en Canadá. Seguimos con la trascendencia de los grandes descubrimientos geográficos. Los grandes descubrimientos geográficos tuvieron un impacto profundo y duradero, transformando el mundo en sus aspectos económico, político, social y cultural. El aspecto económico fue el fortalecimiento del capitalismo, que es un sistema económico social. Las exploraciones y el comercio a gran escala impulsaron el desarrollo del capitalismo. Comercio global. El comercio se expandió a nivel mundial, conectando el nuevo continente, ¿no? La monetización. La economía se basó más en el uso de la moneda y las nuevas doctrinas. Surgieron nuevas ideas y técnicas mercantiles. Europa se estableció como el centro económico del mundo. Después seguiríamos con el aspecto político, porque los imperios coloniales se crearon vastos imperios coloniales como el español, que abarcó gran parte de América, el portugués en Brasil, el francés en el norte del continente y el inglés en las costas noratlánticas. Y las nacionalidades europeas se consolida la formación de las naciones europeas, ¿no? En el aspecto social tenemos la migración. Se produjeron grandes movimientos migratorios a nivel global. El crecimiento urbano, las ciudades comenzaron a crecer y a concentrar más población.
Modificación de costumbres. La sociedad se transformó con las nuevas costumbres de los nuevos colonizadores, ¿no? Seríamos con el aspecto cultural. Fusión de culturas. Diferentes civilizaciones entraron en contacto, lo que llevó una mezcla cultural. Por ejemplo, el mestizaje, somet- sometiéndose culturalmente a la cultura europea. Dominó a las nativas, afectando la religión, el arte y la ciencia. El Renacimiento y ciencia, los descubrimientos impulsaron el Renacimiento, que ya dijimos que es un movimiento cultural. Con él avanzó la ciencia y el arte. Los cambios religiosos, las creencias religiosas se modificaron a raíz de estos eventos. Por ejemplo, en México, pues llegó la creencia de los españoles en Dios, ¿no? Porque antes los mexicas no creían en un dios, creían en varios dioses. Y hasta aquí hemos llegado, finalizamos. Sin antes decirles que gracias por ver el video y también los invitamos a hacer el test que está en el primer comentario fijado del video para poner a prueba los conocimientos adquiridos en esta clase y esperemos que esta clase les haya servido mucho. Sin nada más que decir, nos vemos en las siguientes clases.